Cuando fracasamos espiritualmente, cuando perdemos la comunión con Dios o se enfría, la culpa es nuestra. Es verdad que Satanás desea que fracasemos, es verdad que algunas personas pueden llegar a desearlo, pero al final la culpa es nuestra. Cuando caemos espiritualmente, generalmente no es algo espontáneo que surja, sino que es consecuencia de un proceso gradual de malas decisiones, de malas actitudes que llevamos un tiempo tomando. Puede empezar todo pues por dejar de pasar tiempo a solas con Dios. Empezamos a dejar de orar, de abrir nuestros corazones a Dios, empezamos a dejar de reflexionar en su palabra. Y cuando empezamos a hacer eso, empieza a surgir el pecado en nuestras vidas y empezamos también a incurrir delante de Dios. A Dios no lo podemos engañar, pero no lo confesamos, lo encubrimos. Hay un capítulo en el Antiguo Testamento que considero que no lo vamos a leer porque es bastante largo. Ese capítulo refleja muy bien cómo de una bola pequeñita de pecado se puede convertir en una gigantesca bola de nieve de pecado. Ese capítulo es el capítulo 11 de 2 de Samuel, y ese capítulo que nos relata la acumulación de pecados de David y Betsabé. No vamos a leerlo. Os invito a que os lo hagáis en vuestras casas cuando tenéis tiempo. Simplemente voy a resumir, voy a ir al grano del capítulo y deciros que por lo menos he encontrado hasta 7 pecados. Empezamos con el resumen. Eran tiempos de guerra y David ya empezó mal. ¿Por qué empezó mal? Porque en vez de acompañar a su ejército a pelear, decidió quedarse en el palacio de Jerusalén. Vemos, en aquella época era una práctica habitual que los reyes acompañasen al ejército. Vemos ya un primer pecado, quizás de cobardía. ¿Qué pasó después? Que bueno, no vas a la guerra con tus soldados, pero puedes estar dedicándote a los asuntos del Estado. Seguramente, pues, tendría un montón de cosas que atender. Sin embargo, la Escritura, los primeros versículos nos dice que se levantó al caer la tarde y se paseaba sobre el telado de la casa real. Vemos también aquí un posible pecado de pereza, ¿verdad? Cobardía por no acudir con su ejército, pereza por levantarse al caer la tarde y no estar a lo mejor pues, haciendo cosas que tenía que hacer. Pero sigue la bola agigantándose y mientras se pasea por el telado de la casa real, observa a una bella mujer a lo lejos. Y no solo la observa, sino que la codicia y manda a preguntar por ella. Y esa mujer acude junto a él y se acuestan juntos, sabiendo que esa mujer tenía un esposo que precisamente estaba guerreando por el pueblo de Israel, en un oficial de Urías Eteo, oficial del ejército de Israel. Llaman 4 pecados: cobardía, pereza, codicia, ve algo que es ajeno a él, una mujer casada, y adulterio. Pero sigue la bola agigantándose. Y pasa un tiempo y David y Betsabé, David se entera que Betsabé está embarazada. ¿Y qué pasa? Antes de todo, después de acostarse con ella, también vemos otro pecado, la hipocresía, porque ella se purifica ceremonialmente. Sin embargo, eso era una hipocresía, no en ningún momento confesó el pecado. Van 5, y el sexto es la mentira.
al enterarse que está embarazada, tratan de emborrachar 2 veces a Urías Eteo cuando vuelve de guerrear, pero este hombre, que era un hombre responsable, pues David lo emborrachaba con el fin de que pudiese estar con su mujer y acostarse con ellas, pero este hombre, por respeto a sus soldados, pues decide estar durmiendo con ellos. Mentira, ¿verdad? Y claro, pasa el tiempo, pasan los meses y ya David se ve desesperado. ¿Y qué hace? Pues le manda una carta a su primo, el general Joab, que era el encargado del ejército, y le dice que cuando Urías Eteo, el marido de Betsabé, esté en el frente de batalla, pues que lo deje solo para que el ejército enemigo pues lo mate. Y efectivamente, eso es lo que pasó. Fijaos, 7 pecados y seguro que alguno me deja. Y estos pecados ocurrieron en pocos meses. Bien. Hemos caído espiritualmente. Tenemos fracasos en nuestra vida. Puede que hayamos cometido pecados graves. Es muy difícil que lleguemos a llegar a realizar estos pecados que nos mencionó, que acabamos de ver del capítulo de Samuel, de 2 Samuel. Pero también cualquiera de los que estamos aquí podemos llegar a cometer un pecado grave. Cualquiera de los que estamos aquí podemos tener fracasos espirituales sin confesar a Dios. ¿Qué debemos hacer? Pues hay 4 pasos que nos pueden ayudar a salir del bache espiritual en el que nos encontramos o en el que nos podemos estar encontrando. El primer paso, el arrepentimiento. Imprescindible, claro. ¿Qué es el arrepentimiento? Podría ser englobado en varias definiciones. Yo escogí una y la comparto con vosotros. Es el pesar de haber hecho algo que es en contra de la ley de Dios y querer corregir el error. El arrepentimiento se menciona constantemente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando se predicaba el Evangelio en los primeros años del cristianismo, se menciona un montón. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el apóstol Juan de Apocalipsis, cuando se dirige a la iglesia de Éfeso, dice en el capítulo 2, versículo 5: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Por qué todos debemos ser movidos al arrepentimiento? ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que arrepentir? Pues creo que al menos hay 2 razones. Una de ellas es evidente, y es que para obtener el perdón de Dios, para obtener la salvación, para volver a tener una buena sintonía con el Señor, es necesario, imprescindible, arrepentirnos delante de Dios. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero también debemos arrepentirnos porque Dios es bueno. Dios, también mencionaba a Abel, ha facilitado que podamos acudir en cualquier momento. Somos unos sacerdotes por su sacrificio en la cruz. Dios es bueno. Lo que teníamos que haber pagado nosotros se lo pagó en la cruz. Y su gracia está disponible para todos los que estamos aquí. Es una invitación y merece la pena arrepentirse. En Romanos 2:4, Pablo nos dice lo siguiente: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Longanimidad es sinónimo de generosidad. Ignorando que su benignidad o piedad
te guía al arrepentimiento. Cuando vemos la cruz del Calvario, vemos un Dios bueno, un Dios que nos ama, que dio su vida para que si aceptamos ese regalo podamos estar con Él para siempre. Pero el arrepentimiento, para que sea genuino, debe ir acompañado al menos de 3 requisitos. Primero, el arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento humilde. Santiago nos lo recuerda en el capítulo 4, versículos 9 y 10. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. El arrepentimiento también va ligado a la confesión. Y Job, cuando reflexionaba con sus amigos sobre su situación, también se dio de cuenta de esto y dice en el capítulo 33, versículos 27 y 28. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. A Dios no lo podemos engañar. Él sabe todito de lo que es nuestra vida. Y el arrepentimiento también debe ir acompañado de gozo. Porque cuando uno toma esa decisión delante de Dios o delante del prójimo, siente el Espíritu Santo hace sentir una liberación, hace sentir un gozo de echar esa carga del pecado que nos estaba enfriando la relación con Dios. Y no solo hay gozo interior, sino también gozo para Dios y gozo también de los ángeles. Fijaos lo que dice Jesús en Lucas 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. David cayó espiritualmente y también en su vida hay otros pasajes que reflejan otras caídas de él. Pero curiosamente esa grave caída de David ha sido una gran bendición para la humanidad, porque el Salmo 51 personalmente es una maravilla. Cuando hayamos fracasado espiritualmente, vuelvo a repetir, pienso que es fantástico que nos detengamos en este salmo. Porque en este salmo encontramos estos 4 pasos para volver a los caminos del Señor, para volver a estar en sintonía con Él. Y el primer paso que acabamos de hablar, el arrepentimiento, David lo menciona en al menos 2 versículos. Versículo 3 de Salmo 51. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este salmo David lo escribió al poco tiempo de reconocer su fracaso espiritual. Y su salmo, lo voy a repetir, es fantástico. Segundo paso, que también está muy ligado al primero, al arrepentimiento. Debemos purificarnos. ¿Qué es la pureza? Pues la pureza se refiere a algo que no está mezclado con la sociedad, con ninguna otra cosa. Algo limpio. Según la Biblia, la pureza es una virtud. En la Biblia se mencionan unas cuantas virtudes. La pureza, la ausencia de pecado, es una de ellas. Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Desgraciadamente,
Estamos viviendo en los tiempos en los cuales a lo bueno se le llama malo y a lo malo muchas veces se le llama bueno. Pongo dos ejemplos. Hoy en día la fornicación y el aborto se ve como algo que no es malo, e incluso hay personas que lo ven como bueno. ¿Y por qué estamos llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno muchas veces? Porque hay muchas personas en nuestra sociedad tratan de encubrir delante de Dios que viven de espaldas a Él. Y desgraciadamente también hay un desconocimiento muy profundo de la palabra de Dios. ¿Qué pasó con David? Pues David, en su obsesión de tapar el embarazo de Betsabé, trató de hacer tonto al Señor, trató de encubrir el pecado y seguramente dejó de profundizar en las escrituras que tenía a su disposición. Y eso le provocó que perdiera capacidad de discernimiento y que no se diera tan de cuenta de lo grave que estaba haciendo, de la gravedad de lo que estaba haciendo. Cuando dejamos de leer la palabra del Señor, de reflexionar, de tener tiempo con Él, y cuando tratamos de encubrir nuestras cosas malas, perdemos capacidad de discernimiento, perdemos capacidad para purificarnos, para dejar que el Señor nos purifique. Pensemos en cada uno de nosotros. ¿Qué problemas están enfriando nuestra relación con el Señor? ¿Qué malas actitudes hay en nuestra vida que impiden que mejoremos con el Señor, que haya una relación más profunda? Cada uno de nosotros lo sabemos. No debemos encubrirlo. Debemos atacar el problema de frente. Debemos reconocerlo. No debemos acomodar el problema a como mejor nos convenga. Si David, cuando se enteró de que Betsabé estaba embarazada, incluso antes, cuando cometieron el adulterio, si David hubiese atacado el problema de frente, hubiese confesado, se hubiese arrepentido y hubiese que el Señor lo purificase, hubiese confesado el pecado a Uliaseteo, los dos, si lo hubiesen hecho, lo que a continuación pasó no sería tan grave, tenerlo por seguro. Pero él quiso tapar el problema, quiso encubrirlo, y la cosa fue agrandándose. Vuelvo a repetir, todos tenemos pequeñas grietas en nuestra vida, pero muchas veces esas pequeñas grietas se van agrandando y si no las confesamos y si no las enfrentamos, nuestra relación con el Señor se va enfriando. ¿Qué debemos hacer cuando descubrimos grietas espirituales en nuestra vida? Pues hay un texto sencillo pero clarísimo en Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No hay arrepentimiento genuino, no hay purificación genuina si no estamos dispuestos a apartarnos de esa mala actitud. No lo hay. Uno de los pecados, pienso que más influye para que nos alejemos de Dios espiritualmente, es el no perdonar. Y de hecho, cuando vemos el Padre Nuestro, el guión que el Señor nos deja para orar, el tema del perdón es fundamental. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya está afirmando que si queremos que nuestro Padre nos perdone nuestras deudas, tenemos en ese mismo instante que estar perdonando las deudas de los que pensamos. ¿Y a quién debo perdonar? En primer lugar, muchas veces nos arrepentimos
y dejamos que el Señor purifique nuestras almas, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Esto pasa algunas veces. Nos sentimos viviendo culpables cuando ya hemos hecho lo que tenemos que hacer, arrepentirnos y purificarnos. En 1 Juan 3:21 se nos dice: si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Está claro que si continuamos pecando, no debemos esperar sentir el perdón del Señor. Ahora, si hemos hecho, vuelvo a repetir, estos pasos, como dice 1 Juan 1:7, si andamos en luz, como Él está en luz, no debemos tener miedo. Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No nos culpabilicemos cuando no hay necesidad de hacerlo. Muchas veces Satanás me trae las ideas, ¿verdad? La segunda persona a la que debemos perdonar algunas veces es a Dios mismo. Sí, muchas veces podemos estar aquí cantando, alabando al Señor y hablando de Dios, pero en el fondo de nuestros corazones guardamos un resentimiento al Señor. Señor, ¿por qué me ha muerto un familiar demasiado pronto? Señor, ¿por qué me he separado? Señor, ¿por qué tengo problemas de salud? Y aunque no lo decimos de boca, lo tenemos anidado en nuestro corazón. Estoy culpando a Dios de mi situación. Reflexionemos. A lo mejor ni nos hemos parado a reflexionar sobre ello. Y las terceras personas, y esto quizás es lo que más nos cuesta, perdonar al prójimo. Perdonar a un familiar que nos ha hecho daño. Perdonar a un amigo que nos ha hecho daño. A un vecino, a un compañero de trabajo. Esto es lo que más nos cuesta, yo pienso. Y no solo perdonar, sino pedir perdón cuando sabemos que tenemos que hacerlo. Esto también nos cuesta muchísimo. La negativa a perdonar y a pedir perdón obstaculiza muchísimo nuestra relación personal con Dios. Y David, en el Salmo 51, también menciona el tema de la purificación, este segundo paso que acabamos de ver. Versículo 7. Purifícame con hisopo. El hisopo era un arbusto muy común en las zonas mediterráneas que se utilizaba para beneficios curativos, para solucionar problemas de salud. Aquí David lo utiliza en el sentido espiritual. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios. David reconociendo aquí implícitamente homicidio. Tercer paso. Nos hemos arrepentido, hemos dejado que Dios nos purifique, pero ahora hay que levantarse. Y aquí el enemigo, el principal enemigo, Satanás y los demonios, son maestros en meternos ideas acusatorias. De hecho, en la Biblia se llama algunas veces a Satanás el acusador. Y él nos mete ideas. Fíjate lo que has llegado a realizar. Pero ¿qué nos dice Dios en la palabra? Malaquías 3:17. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré
como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Para Satanás tú ya no sirves. Para él eres un hipócrita, eres un desobediente, eres un traidor, un farsante. Has fracasado. Tira la toalla. E incluso algunas personas a tu alrededor te pueden hacer sentir así. Pero es que no hay motivo ninguno para que tú no te levantes. Hay un salmo también muy bonito, que también os invito a leer en vuestras casas, en los cuales el salmista nos dice lo que debemos hacer en el día de la caída espiritual, cuando estemos abajo o cuando estemos en conflicto. En esos 9 versículos del capítulo 20 aparecen varias ideas. Se nos dice que Dios nos oirá en el día de conflicto. Se nos dice que Dios nos defenderá, que nos ayudará, que nos sostendrá, que recordará nuestras ofrendas y que si caemos nos levantará, siempre y cuando nos hayamos arrepentido y hayamos dejado que el Señor nos purifique. Y David, ¿cuántos sentimientos de culpabilidad tuvo que sentir en estos meses? ¿Pero qué hizo David? ¿Se dejó caer en el suelo o se levantó? ¿O dejó que Dios lo levantase? Pues David dejó que Dios lo levantase. Versículos 8 y 9 del Salmo 51. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículos 11 y 12. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cómo acabó esta historia? Al poco tiempo de ser muerto Urías Eteo, vino el profeta Natán. Y el profeta Natán trae un mensaje de Dios. Y ese mensaje de Dios, que viene en el siguiente capítulo, como bien os acordáis muchos de vosotros, fue muy duro, pero fue la pura realidad, la pura verdad. ¿Qué hizo David cuando David se arrepintió? Nos dice la palabra. Y ese niño nació. Pero al poco de nacer ese niño enfermó y desgraciadamente a los pocos días murió. Y os invito a leer conmigo la segunda de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer simplemente 5 versículos. Segunda de Samuel 12, vamos a leer los versículos 19 al 24. Y vamos a ver cómo David dejó que Dios lo levantase. Él ya se había arrepentido y purificado. Mas David, versículo 19, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué le ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová.
No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Lo único que el Señor no va a perdonar es si lo rechazamos y morimos viviendo descalzos de Él. Juan 10:10 nos dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. David pagó las consecuencias del pecado, pero espiritualmente el Señor le perdonó todo. Ese es este Dios tan grande. Pablo, en 2 Corintios 8-9, nos recuerda que los creyentes estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Lo que necesitamos es tener fe de que Dios nos va a levantar de la situación en la que estamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. No nos olvidemos, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, que nuestras caídas están pagadas. Eso sí, hay que arrepentirse, hay que purificarse y dejar que Dios nos levante. Pero debemos saber que después de la caída, el Señor nos ofrece el perdón. Después de la caída, no debemos seguir caídos en el suelo. Después de la caída, no debemos sentir que Dios está lejos de nosotros. Todo lo contrario, Él está dispuesto a que nuestra relación con Él vuelva a fluir como antes. Después de la caída, debemos saber que debemos levantarnos, porque caer no es fracasar, sino que caer puede llevar a perfeccionarnos cuando nos levantamos. Y yo, mirando hacia atrás, tengo que reconocer que las mayores enseñanzas espirituales que el Señor me ha dado en mi vida ha sido cuando me he levantado, cuando he dejado que el Señor me levante, después de las caídas espirituales. Y ahora falta el cuarto paso. Falta empezar a trabajar, a volver al trabajo, manos a la obra. Falta el paso de la restauración. ¿Y qué es restaurar? Restaurar es recuperar, reparar, renovar o volver a poner algo en el estado que antes tenía. Y los cristianos, cuando hemos dejado que el Señor nos restaure, también estamos obligados, y ya debe salir de nosotros, a restaurar, a ayudar al hermano que está en caída, al hermano que se ha desviado del camino correcto. Pero, ¿cómo debemos restaurar a nuestro hermano? ¿Cómo debemos orientar a alguien que todavía no ha aceptado más en esta vida? Pues no con soberbia, lógicamente, con humildad, sabiendo que todos somos pecadores y que nadie es mejor creyente que otro. Es verdad que el Señor va a dar distintas recompensas en el tribunal de Cristo en función de la fidelidad con que le hayamos servido, es verdad, y de lo que hayamos hecho en el cuerpo, mientras estábamos en el cuerpo. Pero para el Señor, una vez que hemos sido salvos por Él, todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas. Y cuando vamos a restaurar a un hermano, no debemos hacerlo con soberbia, ni mirándolo por encima del hombro, porque somos igual de pecadores que Él. No debemos tampoco actuar como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. El hermano mayor del hijo pródigo, cuando él volvió a la buena comunión con Dios, en vez de alegrarse, pues se centró en que, jolín, este hermano mío pequeño ha estado años viviendo al margen de mi padre, y ahora viene y como si no hubiese pasado nada, como si lo que hubiese hecho no fuese grave. Y no se daba de cuenta el hermano mayor que su hermano pequeño había perdido años de bendición, porque cuando estamos en buena sintonía con Dios es una constante bendición. Problemas va a haber muchísimos,
pero el sentir que tienes a Dios de tu parte es una maravilla. No hay nada que llegue a eso. Y David, en este Salmo 51, también refleja, vamos terminando, también refleja la importancia de la restauración. Versículos 13 al 15. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. David ya estaba en condiciones de restaurar al caído. Os hago una pregunta que me he hecho a mí mismo y la quiero compartir. ¿Qué hubiéramos hecho en nuestra congregación con un hermano que hubiera cometido los pecados de David, a pesar de que se hubiera arrepentido genuinamente, se hubiera purificado y se hubiera levantado y restaurado como lo hizo David? Desgraciadamente pienso que a lo mejor en nuestro interior lo hubiésemos etiquetado, le hubiésemos puesto una cruz. ¿Pero qué hace Dios con David? Le hace pagar las consecuencias del pecado, y es cierto, pero la comunión vuelve a fluir. Es nuestro Dios, es el Señor. Estamos a años luz de Él. Ahora bien, te has restaurado, vuelves a la buena senda con el Señor, pero pasa el tiempo y descuidas tu relación con Él. Y vuelves a echar de menos cosas que sabías que eran contrarias a la voluntad de Dios. Hay una historia en Génesis que conocemos muchos, que es la historia de la mujer de Lot. Los ángeles les dicen a Lot y su familia que mientras Dios destruía Sodoma y Gomorra, no mirasen atrás. Sin embargo, la mujer de Lot tenía tantos afectos contrarios a Dios que estaba perdiendo en ese momento, que no pudo aguantar y miró hacia atrás. Y se convirtió en una estatua de sal. No debemos mirar hacia atrás. No debemos distraernos en cosas que sabemos que no aprovechan. No debemos detenernos. Debemos proseguir sin mirar hacia atrás, hacia la meta. Jesús, en Lucas 9:62, nos dice: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Tal vez tú te des cuenta en esta tarde que necesitas a Cristo en tu vida, pero al mismo tiempo quieres también mirar hacia atrás, no quieres despegarte de las cosas que se ponen a Dios. Jesús te dice que si haces, no eres apto para el reino de Dios. Si quieres ser un discípulo de Jesús, no puedes mirar atrás. Cuando un granjero pone la mano en el arado y empieza a arar, y al mismo tiempo mira hacia atrás, va a salir mal, va a salir desviado. Podéis probarlo. Por eso Jesús utiliza este ejemplo. Y Pablo también complementa al Señor. Y en Filipenses 3, versículos 13 al 14, nos lo recuerda. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si esta mañana te das cuenta que todavía no tienes a Cristo en tu vida, si en esta mañana de que esas vidas todavía no nos hemos arrepentido o purificado o levantado de ellas, debemos escuchar el consejo de un rey. De un rey que hizo lo que acabamos de recordar esta mañana, que llegó incluso a ordenar que un
fiel oficial del ejército al que le habían puesto los cuernos, lo dejase morir al frente de la batalla. Y ese consejo de ese rey David lo encontramos en los versículos 16 y 17 del Salmo 51. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, arrepentido y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Y qué pasó con David? Pues que David tuvo muchísimos problemas. Pero él no miró hacia atrás, prosiguió su camino. Y cuando estaba a punto de morir y dejar el reino de Israel en manos de su hijo Salomón, ¿sabéis qué le dice en Primera de Crónicas 22, versículo 16? Le dice: levántate y manos a la obra, y Jehová está contigo. Aunque Satanás te siga acusando, aunque haya personas que te sigan poniendo una cruz, si tú haces estos 4 pasos, Jehová está contigo. No tengas miedo. Y a pesar de haber cometido estos pecados gravísimos, en Hechos 13:22 se nos dice que David era un varón conforme al corazón de Dios. Un varón conforme al corazón de Dios. Y vamos más allá. Y cuando se resume cómo fueron los reinados de los siguientes reyes después de David, a David se le pone como referente de lo que es un buen rey. Cuando vemos a reyes que fueron con sus fallos, como todos nosotros, fieles a Dios, como Ezequías, como Amasías, como Josías, etc., al resumir su reinado, David aparece como referente. Muchas veces se dice, al comparar su reinado, que hicieron conforme a todas las cosas que había hecho su antecesor David. Así es nuestro Dios. Como decía en Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Que la misericordia de Dios nos ayude a practicar la misericordia de Dios. Amén. Oremos. Sí, Padre, en esta mañana solamente podemos darte gloria. Darte gloria porque tu perfección, tu amor es muy profundo. No lo llegamos a entender, Señor. Solamente pedirte que si hay alguna persona que en esta mañana se está dando cuenta que necesita arrepentirse, que necesita purificarse, que necesita dejar que la levantes, te queremos pedir en esta mañana que tú toques su corazón, Señor, que esa persona deje que tú entres en su vida, Señor, que no lo deje para otro momento, Señor. Y también, como no, Señor, pedirte por cada uno de los que estamos aquí, Señor, reconocer delante de ti que hay muchas grietas en nuestras almas, Padre. Necesitamos ser sinceros delante de ti y comprometernos y dejar que tú nos alejes del pecado, Señor. No hay cosa más maravillosa que sentir que estamos bien contigo, Señor. Por eso te lo pedimos de corazón, Señor. Ayúdanos a restaurar nuestra comunión contigo, Señor, en todo aquello que no está funcionando en nuestras vidas, Padre. En tu santo nombre. Amén.